106.5. Son las 6:58 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este viernes 18 de mayo del año 2018, pues buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Buenos días, Marilena Núñez, Víctor Gómez Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Dona Mauri Saibar, nuestros distinguidos colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, Luis Ramírez, Daris Terrero, Joselito Félix. Buenos días en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón. Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Ayoba Bernal. Buenos días a todo el equipo y a toda la amable teleaudiencia de Telefuturo Canal 23. Buenos días a todos y a todas. Empiezo con una noticia, con una información muy lamentable información. Se trata del fallecimiento de la madre del senador de la provincia Duarte, Amílcar Romero. Ha fallecido la señora Mercedes Portuondo, viuda Romero. Tenía doña Mercedes Portuondo, viuda Romero, 98 años de edad. Y su cadáver será expuesto en la funeraria Blandino a partir de las 10 de la mañana. Vamos a verificar la información para darla de manera correcta a toda esta gente que es amiga no solo del senador, sino de los 17 hijos de doña Mercedes Portuondo, viuda Romero, porque ella tenía 12 hijos, 6 varones, 6 hembras, pero también crió otros 5 hijos más. Es decir, que por todo levantó a 17 hijos, a los que a todos estimuló para convertirlos en hombres y mujeres de bien, en profesionales en distintas áreas. Así es que su siembra ahí está. Entonces, repito la información del fallecimiento de la madre del senador Amílcar Romero, doña Mercedes Portuondo, viuda Romero, que será pues velada en la funeraria Blandino, ya a partir de las 10 de la mañana de hoy. Entonces, aprovecho también para al mismo tiempo de expresar tristeza por esto, alegría por la recuperación de don Juan Pablo Medina, el padre del presidente Danilo Medina, que había sido recluido en cuidados intensivos por un sangrado gástrico, pero afortunadamente él ha podido superar esta situación. En su caso, como ocurría con el caso de doña Mercedes Portuondo, viuda Romero,
la principal, la enfermedad es la que todos aspiramos. Esa es la enfermedad que todos quisiéramos, pues, disfrutar, que es la enfermedad de los años. Entonces, ya cuando se está en esas edades, cuando se ha tenido este privilegio y de llegar hasta ahí con lucidez, con grandes satisfacciones, pues sí, ciertamente cualquier cosa torna muy delicada la salud. Pero no hay que dejar de reconocer que se trata de un privilegio que todos quisiéramos disfrutar. El caso del padre del presidente Medina, don Juan Pablo Medina, pues está casi cumpliendo los 100. Y entonces eso es fabuloso. Eso es fabuloso. Justamente lo que se trabaja es a nivel de los cambios que va presentando la tecnología, es para la prolongación de la vida, para la prolongación de las expectativas de vida. Así es que estas dos informaciones, una muy triste, ¿no? Y otra que crea cierto consuelo, saber que una persona pues sigue batallando por la vida, que es el caso de Juan Pablo Medina, el padre del presidente Danilo Medina, que ya vimos lo que ocurrió en el día de ayer con algunos medios que pues empezaron a difundir esta información sin las comprobaciones debidas. Y ya incluso después, percatados de que habían cometido un error, de que habían difundido una información que no era correcta, entonces algunos insistieron en el error. Y yo vi por ahí un titular que decía contradicciones sobre la muerte del padre del presidente Medina. ¿Y cómo puede haber contradicciones sobre una muerte? ¿Una muerte es o no es? O es o no es. Y gracias a Dios no era. Y ojalá que no sea por mucho tiempo. Entonces, usted cometió un error, sencillamente, señor, admita, cometimos un error, la información no era correcta. Gracias a Dios está en recuperación el presidente, el don Juan Pablo Medina, el padre del presidente, y punto. Y punto, porque con la espontaneidad, podemos cometer errores. Y a veces gente que está en la misma fuente o gente cercana puede experimentar cualquier confusión, se la comunica a uno y uno, tratándose de una persona en la que confía, da la información. En nuestro caso, cuando eso se empezó a plantear, antes incluso de que cualquier medio lo planteara, pero nosotros ¿qué hicimos? 20 o 23 o 25 llamadas distintas para poder establecer si había ocurrido o no. Y cuando logramos comunicarnos, pues con las fuentes adecuadas, gracias a Dios, no había ocurrido. Y por eso no dimos la información. Bueno, don Amaury. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Señores, la verdad es que la partida de Teo Veras deja un vacío insustituible en la radio nacional. Insustituible. El espacio que ocupaba don Teo Veras, solo don Teo Veras lo podía ocupar en la radio dominicana. Don Teo, que además de un
excelente pues maestro de la palabra, una persona que de por sí encantaba, ¿no?, de escucharle. Pues era un creador, además era un creador, un conocedor profundo de todo lo que tiene que ver con la radio. Y entonces no solo como el caso de este servidor, lo que yo sé de la radio es pararme aquí o sentarme aquí frente a este micrófono a expresar mis ideas o hacer preguntas o etcétera. Es decir, venir a trabajar frente al micrófono. Don Teo, pues, además de hacer esto, ¿no?, y hacerlo con excelencia, entonces conoce muy bien todo lo que está detrás de esto y sabe cómo está llegando su voz a cada una de los receptores, y maneja también el tema de los contenidos muy bien. Y él pues su espacio era un espacio dirigido expresamente a un segmento de la sociedad que le siguió siempre y que no cambiaba a Teo Vera absolutamente por nadie. Entonces, don Teo además era un creador, yo creo que en términos de lo que es la industria de la publicidad. Don Teo era una parte esencial del negocio, de la industria de la publicidad. Aquí pues no había una sola campaña importante que se generara en este país sin que se pensara en primer lugar en la figura de Teo Veras. Y teniendo todo este poder, porque en términos, digamos, del poder que tenía don Teo en la industria, puede decirse que en términos así individuales, probablemente la persona de mayor poder en la industria como tal. Sin embargo, pues siempre fue una persona sumamente sencilla, presta siempre a un diálogo ameno, pues con un trato igual para todas las personas. Y algo que en este país pues se pierde o no se reconoce, que es saber tratar a las personas con las diferencias que tú puedas tener con esas personas. Porque el que tú tengas un estilo de hacer las cosas distinto a otras personas, el que tú pienses distinto, el que tú tengas posiciones distintas, no te debe llevar nunca a dejar de reconocer los méritos de las otras personas o a caer en situaciones de irrespeto con las otras personas, que suele ocurrir mucho aquí. Entonces, esas cosas que representaba don Teo, pues son insustituibles, son sencillamente insustituibles. Nosotros, pues, hacemos una radio que es una radio distinta, porque es una radio que va dirigida a un público mucho más variado y amplio. Y entonces a un público donde hay un impacto político, hay un impacto comercial, hay un impacto social muy fuerte. Y entonces nuestros contenidos, sin dejar de ser contenidos
profundos, pues tienen que ser contenidos que estén mucho más cercanos a los distintos segmentos a los que nos dirigimos como programa. Es decir, nosotros somos el primer programa de la Radio Nacional y por la variedad de segmentos que abarcamos. Entonces, eso nos hace manejarnos en una dinámica, que es una dinámica que tiene que estar dentro del promedio del público al que nosotros nos dirigimos. Entonces, Don Teo tenía una dinámica totalmente distinta por el tipo de público al que se dirigía, que era, digamos, un público de los segmentos más altos de la sociedad. Así es que lamentamos mucho su fallecimiento, extrañamos al amigo, extrañamos a la persona con la que teníamos contacto diario aquí en la emisora. Dije que había, por casualidad, y eso ocurría muy a menudo, que coincidíamos en el desayuno, como coincidimos el día anterior. Ayer en la funeraria encontré un amigo de Don Teo que él había visitado el propio día de que se produjo el hecho. Lo había visitado, había estado con él en su oficina como a las 5 y tanto de la tarde, y fue a compartir un rato con él, que hace días que no lo veía. No se imaginaba que Don Teo había pasado pues a despedirse. Entonces ahí me entero que, bueno, él estuvo en una actividad social con su esposa esa misma noche. Parece que no se sintió bien, prefirió irse adelante para no aguar la fiesta, y cuando pues ella regresó a la casa, lo encontró ya, pues lamentablemente ya se había producido la situación que le produjo la muerte. Don Teo, pues un abrazo. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Sol 106.5. Bueno, vamos a comentar las declaraciones ofrecidas en el día de ayer por el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos de América en la República Dominicana, el señor Robert Copley. Entonces, en estas declaraciones, vamos a ver, en estas declaraciones el señor Copley plantea una serie de cosas. Él dice que su preocupación está en el hecho de que China en sus inversiones dice que no respeta los derechos humanos y que no respeta los derechos laborales. Lo que hay que tomar en cuenta, distinguido embajador, porque como encargado de negocios es una especie de embajador interino en estos momentos en la República Dominicana, lo que hay que tomar en cuenta es que cualquier tipo de inversión que haga China en la República Dominicana se hace en el marco de las leyes dominicanas. Entonces, si China, que es verdad que es una dictadura, que en su país no respeta los derechos laborales, hace una inversión en la República Dominicana, esa inversión está en función de las leyes dominicanas, y en las leyes dominicanas hay que respetar los derechos laborales, porque de lo contrario la República Dominicana entonces va al banquillo de los acusados en la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Es cierto, señor embajador, que nosotros hemos vivido esa experiencia, porque en los años 90,
cuando nos vimos en la necesidad de cambiar el Código Trujillo de trabajo, lo hicimos porque el país estaba en el banquillo de los acusados en la OIT. Y es verdad, señor embajador, que estábamos por el manejo que tenían en la República Dominicana, sobre todo empresarios coreanos en las zonas francas dominicanas, que trataban al personal de manera muy inhumana. De manera muy inhumana trataban el personal y sobre todo a las mujeres. De esa zona franca se sacaban las personas a patadas y se respetaban pocas cosas. Eso fue acumulándonos varios expedientes y fuimos llevados al banquillo de los acusados de la OIT. Y la República Dominicana tuvo, para poder salir de esa situación, el presidente Balaguer designó una comisión de laboristas, de la que formaron parte el doctor Rafael Alburquerque, el doctor Lupo Hernández Rueda y el doctor Mito Rey Guevara. Y hubo que redactar un nuevo código de trabajo en la República Dominicana. Y todas esas prácticas desaparecieron. Y en lo adelante, coreano, chino, el que fuera que viniera a hacer una inversión en zona franca en la República Dominicana o en cualquier otra área, ha tenido que respetar las leyes laborales dominicanas, porque el Estado dominicano no puede permitir que esas leyes se violen, porque además del daño que le hace al trabajador, entonces le haría un daño al país. De manera que en esa parte podemos estar tranquilos. Entonces, él decía lo siguiente: cualquier préstamo, comercio o inversión cuyo efecto sea en beneficio de los derechos laborales, la protección al medio ambiente o que mejore la transparencia, es más que bienvenido. Pero estamos preocupados por cualquier tipo de préstamo que no tenga esos efectos, que dañe los derechos laborales, que no tome en cuenta las necesidades de las comunidades locales. Yo diría entonces que en esa preocupación nosotros también estamos con el embajador interino de los Estados Unidos o el encargado de negocios de los Estados Unidos. Nosotros no podemos acoger ni aceptar ninguna inversión que venga a crear ese tipo de retroceso. Desde luego, él ha puntualizado que la que no sea para eso, que la que sea para bien, que sea bienvenida. Y además ofrece cuál es la clave de la posición de los Estados Unidos frente a esta situación. Pero más adelante él dice: no es el gobierno chino, sino toda la inversión que ellos hacen. Ven ustedes la situación de África y los países latinoamericanos que han cambiado su reconexión. ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Ha mejorado los derechos en esos casos? Se preguntó. Recalcó que lo que no le gustó a su gobierno fue la manera y el momento, y puso como ejemplo el momento que vive el estrecho de Taiwán y toda la región de Indochina. Pero mi querido embajador, nosotros queremos paz en el estrecho de Taiwán, nosotros queremos paz y estabilidad en Indochina, pero nosotros no podemos estar sujetando nuestras actuaciones a lo que pasa en el estrecho de Taiwán y a lo que pasa en Indochina. Es decir, nosotros tenemos nuestros particulares intereses, nosotros queremos que las cosas ahí estén bien, pero usted no le puede pedir a los dominicanos, mire, sacrifíquense, porque nosotros estamos haciendo presión sobre China por lo que está pasando en el estrecho de Taiwán, y entonces nosotros necesitamos mantener el fortalecimiento de Taiwán. Pero fueron ustedes mismos los que iniciaron este camino
que ahora pues están recorriendo otros países. Yo daba el dato cuando hablamos del caso de cuando se produjo esta decisión del gobierno dominicano, daba el dato de que en 1969 Taiwán tenía el reconocimiento de 71 países. Eso fue en 1969. 71 países. Y China tenía el reconocimiento de 48 países. Hoy, pues, China tiene reconocimiento de 175 países. Y a Taiwán le quedan 17 o 18. Es decir, que usted nos está pidiendo a nosotros que por esa situación geopolítica que está manejando Estados Unidos en el estrecho de Taiwán, nosotros dejemos de hacer aquí en el Caribe una cosa que no es beneficiosa, pero nosotros no tenemos nada que ver con lo que esté pasando en el estrecho de Taiwán, aunque ya el mundo es globalizado y todo nos impacta, pero ¿y cómo usted no puede pedir a nosotros? Porque está bien que usted me diga si yo tengo una situación mía aquí, que voy a crear un problema aquí en la región, pero perfecto, no, pues mire que lo que está pasando en función del estrecho de Taiwán, entonces eso no tiene sentido, porque nosotros tenemos que resolver también nuestros problemas. Lo importante de esto es que sí, Estados Unidos no tiene por qué aplaudir esto. Esto es una decisión soberana del pueblo dominicano, que yo decía que el comportamiento de Estados Unidos con la región se puede equiparar al egoísmo de una persona que ha tenido una pareja, pero cada vez que esa pareja pues tiene la oportunidad de tener otra pareja, entonces ahí está la persona de por medio con egoísmo para tratar de evitar que eso ocurra. Pero si esa pareja está sola, él también está solo por ahí sin problema. Sin problema y sin preocuparse para nada por la pareja. Eso es lo que ha ocurrido, porque ya lo decía, desde la Revolución Cubana, desde la Revolución Cubana de 1959, que fue la que parió después la Alianza para el Progreso de John F. Kennedy, que fue la respuesta a la región. Nosotros tuvimos, después que pasaron, digamos, los efectos, que pasó todo lo que creó esa respuesta que fue la Alianza para el Progreso, nosotros tuvimos que esperar muchos años en la región para que Estados Unidos tomara otra iniciativa a la región. ¿A cuándo tomó la otra iniciativa? Cuando volvió a pasar otros acontecimientos en la región, que fue el de la Revolución Sandinista. Después de la Revolución Sandinista, ay caramba, hay una región que es nuestra, una región que tenemos que auxiliarla, que tenemos que acompañarla en su desarrollo, y vino el Plan Reagan para la cuenca del Caribe. Pero después, como para la región no ha venido más nada que resulte amenazante, tampoco ha venido jamás ninguna otra política de Estados Unidos hacia la región. Por el contrario, el presidente Trump no participó en la última cumbre de las Américas. Entonces, algo bueno que está planteado en esto es que lo que Estados Unidos tiene como respuesta es fortalecer la institucionalidad dominicana. Ellos dicen que al preguntarle si Estados Unidos se mantendrá vigilante de la inversión china en República Dominicana, Copley dice: estamos preocupados y estamos tomando las medidas que podamos para garantizar y mejorar la institucionalidad de este país, que siempre ha sido nuestro interés, que la República Dominicana sea un país estable, próspero
y democrático. Bueno, no hay problema. Lo único es que la institucionalidad son reglas llanas. Es un terreno aparejado en condiciones igualitarias para todos, porque nuestro querido amigo José dice que Estados Unidos no ha creado esas reglas para que otros las aprovechen, pues entonces no son reglas. Si son reglas para que haya una competencia en condiciones planas, y esa competencia en condiciones planas no esté determinada por prácticas negativas, es decir, no esté determinada por sobornos, no esté determinada por manipulaciones en las licitaciones, sino por reglas claras y punto. Para eso que se hacen las reglas, porque las reglas no se hacen, las reglas en el béisbol no son para aplicárselas a un equipo y a otro no. Las reglas en el baloncesto no son para aplicárselas a un jugador y a otro no. Las reglas son reglas y las reglas son para todos. Es decir, yo no puedo crear reglas para que esas reglas entonces sean reglas que sean un embudo, que sean reglas para mí, porque entonces yo no he estado creando reglas y yo no creo que ese sea el espíritu. Es decir, que aquí hay una expresión de inconformidad porque lo mejor es que nosotros nos hubiésemos mantenido como estábamos para no causar ninguna alteración. Pero ¿y qué alteración vamos a causar si ya hay 174 países? Nosotros somos uno más. Nosotros somos uno más y punto. 175, ¿en qué ha variado eso la correlación de fuerza internacional? En una realidad de que lo de Taiwán, cada vez se va haciendo más insustentable, a menos que no sea en un acuerdo directo con China. Amaury Jaibar.